Hola a todos queridos suscriptores, mi nombre es Antonio García Llorente y hoy voy a hablar sobre un tema que ha estado candente en las redes sociales últimamente, que es el Xbox en su contundente crítica a Silksong. Básicamente, para los que no estéis enterados, el Xocas al llegar a aguas biliares, aunque es un tema que trató previamente, se quejó de el largo tiempo que tardabas en hacer un camino hasta un boss. Decía que era tedioso, que el RNG de los enemigos no te dejaba pasarlo, no te dejaba ni siquiera memorizar cómo hacer el camino de la forma más rápida, porque los enemigos aparecen aleatoriamente por el mapa. También está, bueno, el caso del debufo, que si pillas tienes que ponerte a matar enemigos para quitártelo antes de llegar a la zona del boss. Y dijo que era un mal planteamiento del mapa. Y quiero hablar de esto porque más allá de tratar el propio juego, que voy a hacerlo, quiero tratar un tema mucho más esencial y que se refleja claramente en la gente que ha respondido a esto en las redes sociales. Yo sobre todo lo he visto de Twitter y Facebook, que es que la gente no escucha, ¿vale? Porque el principal argumento que están usando en contra ni siquiera es un argumento. La respuesta que hacen, que es una respuesta burlona, que ni siquiera contraargumenta lo que ha dicho el Chocas, es tráiganle una falda a la niña. ¿Vale? Si veis en las redes sociales, eso es lo que dicen. Pero quiero tratar esto porque es un problema que tiene la sociedad en todo, que es el ni siquiera escuchar al contrario, solo el por a ti te gusta algo y que el otro lo critique, directamente atacarle, burlarte de alguna forma o manera sin considerar ni siquiera lo que está diciendo. Y lo digo porque el Shocas ni siquiera habla de la dificultad del juego. Y quiero aclarar, podemos hablar de si tiene razón en su crítica o no. Pero su crítica ni siquiera es a la dificultad del juego, ni siquiera es a la dificultad superficial del juego, que es una parte de la dificultad que sí que es muy criticable, ni siquiera es a esa dificultad. La crítica del Shocas es a un planteamiento de mapa, a una zona del mapa. Y de nuevo, podemos darle la razón o quitársela, lo que queráis. Pero que la mayoría de críticas sea llamándole malo en el videojuego o no sé qué, cuando ni siquiera está criticando algo de la dificultad del videojuego, es alarmante por lo que digo, porque esto es, hablamos sobre Silksong, pero se puede extrapolar a 20.000 cosas más. La gente se han convertido en fanáticos de esta franquicia y le haces una crítica y de verdad todo, tráiganle una falda a la niña, skill issue, que entiendo que el Chocas, como dijo lo del jugador superior y tal. Primero quiero ponerlo de contexto, yo soy el mejor jugador de Elden Ring de los que estamos aquí. Tengo una capacidad de adaptación superlativa y me cargué a Radahn en Tentatrice, ¿vale? Soy tan bueno y me adapto tan bien jugando a videojuegos y tengo una capacidad tan superlativa de gaming que había gente que pensaba que tenía otro Steam en paralelo en el que había estado practicando el boss y que por eso solo lo había matado en Tentatrice. Esto es real. Soy tan bueno que la gente piensa que hago trampas. Yo no tengo ninguna puta necesidad de exponerme de esta manera, que la gente se ría de mí. No tengo ninguna necesidad, pero yo soy un ser superior. Y esta es la mayor demostración. Puedo jugar y ganarte una partida Texas Hold'em con las dos cartas arriba. No hay ningún problema, te la voy a ganar la mano. Te la voy a... Pues es como un blanco fácil, digamos. Porque como que a la gente le encanta que ver a alguien que habla y luego tragarse sus palabras y tal. Entonces podrías decir, no, es porque es el Chocas. No es así. Porque hay más gente que ha criticado esto y me he puesto a leer críticas y reviews tanto positivas como negativas en Steam y de vídeos. Y la gente hace esto con todos los que critican este punto. ¿Vale? No van a ni siquiera entender el argumento. Le dicen que es malo jugando. Así se han convertido. De hecho, hay una comparación muy buena que se está haciendo ahora, que es comparar a los fans de Hollow Knight Silksong con los de Dark Souls, ¿no? Porque es más o menos la misma mierda ahora mismo. Que es como que si tú criticas un aspecto del juego es que eres muy malo. Aunque ese aspecto no tenga nada que ver con la dificultad. Yo ni siquiera voy a... bueno, lo voy a dar muy brevemente. Silksong me parece un buen juego, pero ya está. Me parece que no es ni la mitad de lo que fue Hollow Knight, la verdad. Me parece un muy buen juego, pero ya está. No me parece que sea una obra maestra como lo fue Hollow Knight. Puedo hacer otro vídeo, a lo mejor en el futuro hablando de por qué, pero no es el punto. El punto es mucho más sencillo. Un tío te está diciendo, hay un banco que está oculto, pero bueno,
digamos que exploras y lo encuentras. Hay un banco que está a 5 minutos de una zona de combate, ¿vale? La zona de combate es difícil y te puede llevar varios intentos. Yo cuando me lo pasé creo que me llevó 10 intentos, pero a un jugador peor le puede llevar, que tampoco es que yo sea muy bueno. Yo tenía más de 100 horas en el Hollow Knight anterior y no era bueno, no era como mucha gente que veréis por las redes o en YouTube. Yo era un buen jugador porque echándole 100 horas a un juego pues lo juegas bien. Y Silksong es bastante parecido a nivel mecánico que Hollow Knight. Pero yo era un jugador pues normalito, tirando para bueno porque le eché horas y ya está. Un jugador que sea peor que mi nivel, a lo mejor tarda 15 intentos o más. Y el camino del banco al boss no lo temporicé ni nada, pero cronometré ni nada, pero es unos 5 minutos. Entonces, digamos que yo estoy 10 intentos, digamos, ¿vale? Estaría 50 minutos del camino al boss. Eso es la crítica que hace el Chocas. No con los números que yo he dado, yo he puesto mi ejemplo, pero la crítica al Chocas es que te pongan un camino de 5 minutos cada vez que quieras hacer una cosa que requiere varios intentos. El camino, si tú vas con cuidado, no es complicado, que esto es lo que la gente no entiende, no es difícil. Tú vas con cuidado y te lo pasas y ya está. El vocabulario español tiene palabras que se refieren a situaciones muy concretas porque tenemos un lenguaje muy bello y muy preciso. Y hay una palabra que define lo que es ese camino, que es tedioso, ¿vale? Dicho de algo que produce tedio, si lo buscáis en la RAE. El tedio es algo que produce aburrimiento extremo, frustración, pero no es difícil, ¿vale? Si yo te doy 1000 papelitos y cada uno de esos papeles tiene un número del 1 al 1000 y te pido que los ordenes todos en fila, no es una actividad difícil. Cualquiera con 2 neuronas lo hace, ¿vale? Es una actividad tediosa porque tardas mucho, es aburrida, ¿vale? Pero no es difícil. Esto quiero que se entienda porque la gente no escucha. La gente le criticas esta parte, este aspecto del juego y te dicen que eres malo jugando, ¿vale? Por eso quiero que se entienda. Y no lo entienden, porque luego llaman al Chocas malo, como si su crítica tuviese algo que ver con la dificultad. Y otro aspecto que quería tratar, porque mucha gente, en respuesta a esto, dice, es que una de las cosas, eh, el planteamiento de Silksong fue que fuera un juego difícil, Hollow Knight también, eso es uno de los contraargumentos, que ni siquiera es correcto porque de nuevo no se está criticando la dificultad, pero es que hasta los que intentan contraargumentar con algo lógico y no con burlas, como la mayoría, lo hacen mal. Porque ni siquiera es cierto. Hollow Knight nunca se planteó como un juego difícil. Que la gente parece que no ha jugado al juego. Hollow Knight es un juego que es difícil cuando tiene que serlo. Y Hollow Knight fue uno de los mayores juegos del mundo, ¿vale? Porque tenía una curvatura de dificultad perfecta. De hecho, recuerdo, antes de llegar a cierta zona, los enemigos que se cubrían y no les podías atacar con el aguijón y tenías que lanzarle la habilidad que creo que se llamaba alma vengativa, la habilidad a distancia, básicamente. Y los enemigos te lanzaban un bicho, con ese bicho recuperabas alma y les atacabas. Luego, antes de llegar a ciertas zonas había parkours, etcétera. El caso es que Hollow Knight es uno de los Metroidvania y de los juegos en general que tiene una curvatura de dificultad mejor hecha, ¿vale? Y ese es uno de los muchos motivos, pero es uno de los motivos por los que es tan buen juego. Porque cuando tú juegas un juego y si te ponen desde el principio al primer boss la radiancia, el juego te va a parecer una mierda y frustrante. Hollow Knight era tan bueno por eso. Yo nunca había jugado un Metroidvania, ¿vale? Mi primer Metroidvania fue Hollow Knight. Y el juego me encantó y vine de nuevo y ya y me encantó porque el juego está bien hecho, la curvatura de dificultad. No está planteado como un juego difícil, como los Dark Souls, que es lo que intentan convencerte ahora, que parece que la gente no tiene memoria. No, es un juego que es fácil al inicio y difícil al final y tiene una trayectoria de verdad, una curva de dificultad perfecta. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarnos de tonterías de que el juego está planteado difícil, que no es cierto. Que esta franquicia nunca se destacó por ser difícil.
Se destacó por ser una franquicia pensada con muchísimo detalle para el jugador. Quería que quede esto claro porque es el argumento principal que he visto y no es cierto, ¿no? Y bueno, otro argumento que usan es decir, la dificultad inicial de Silksong empezaba en la dificultad final de Hollow Knight. Ese es otro argumento. Que si está así, también está mal planteado. ¿Vale? O sea, porque vamos a ver. Si tú lo sacas como DLC al final de Hollow Knight, lo va a jugar gente que haya hecho toda la curvatura de dificultad de Hollow Knight y que esté ya al nivel. Si lo sacas como juego independiente, lo va a jugar gente que lo juegue como juego independiente. O sea, que tiene yo uno de ellos y muchísima gente venía a jugar Silksong después de haber jugado cientos de horas al Hollow Knight como yo. Pero había mucha gente que no. Y esa gente llegó y se encontró un juego que no tiene una buena curvatura de dificultad. Y lo de no, es que estaba planteado como un DLC. Ya, pero es que no es un DLC, es un juego independiente. Esto, de nuevo, es metiéndome ya un poco aparte de lo del Shocas. Porque de verdad que a mí me parece algo tan evidente de ver que luego veo a gente que de verdad son fanáticos. El juego está muy bien, ¿vale? Y lo de los bancos se puede arreglar muy fácilmente, es cambiando la ubicación del banco. Incluso si no se arregla, yo eso me lo pasé en 10 intentos, fue un mal rato, la verdad, pero ya está. Me frustré, pero ya está. Y, y sí que fue algo que me empeoró la experiencia de juego bastante, pero tampoco lo dejé de jugar. Bueno, de hecho el Socas dijo que probablemente lo jugaría en el futuro, simplemente lo dejó aparte. Pero la gente le criticas que el banco está mal posicionado y entiende que eres muy malo, que te faltan manos, que es kill issue. Y ya sé que me he repetido varias veces, pero es que quiero que esto quede claro porque este es uno de los mayores problemas de la sociedad, que la gente no escucha y que se ve claramente. Cuando tú criticas que un banco está mal posicionado y te responden que eres malo, es que no estás escuchando, ¿vale? O que no piensas. Es literalmente como los niños pequeños que le critican algo y en vez de pensar en la crítica y si tiene sentido o no, a lo mejor te dicen, pues tú eres muy feo, literalmente, ¿vale? O sea, es la misma forma, no piensas en lo que te dicen ni una polla, ¿vale? O sea, lo único que haces es, oye, me ha dicho algo malo de mi jueguito que es el mejor del mundo y que no se puede criticar, voy a decir tonterías. Eso es lo que estáis haciendo los que decís esta clase de gilipolleces de que Hollow Knight Silksong que la franquicia está planteada para ser difícil, totalmente falso. Podéis ver cómo está hecho Hollow Knight. De hecho, repito, una de las mayores de las cosas más buenas del videojuego es que la curvatura de dificultad está bien hecha y empieza siendo un juego muy fácil. Vamos, era fácil para mí, no había jugado un Metroidvania en la vida. ¿Vale? Entonces, ese argumento es absurdo. Lo de que el Hollow Knight Silksong está hecho como un DLC, pues está planteado como un DLC, es absurdo porque si no lo sacas como un DLC es un juego independiente y punto. Y lo va a jugar gente que no juega al juego original y ya está. Y si no, lo sacas como DLC y que solo te puedas llegar a eso al final. Y pones el mismo precio. Pero si lo sacas como juego independiente, es un juego independiente. Por mucho que venga gente, es que tampoco es un argumento válido. Y lo último, lo de la dificultad, por favor, hombre. Que a mí un enemigo me quite dos vidas por la cara, eso no es dificultad, eso no es que sea difícil, tío. Claro, y le pongo que me quite 5 y lo hago más difícil y qué. Bueno, es dificultad superficial, ¿no? Que es un término bastante bueno porque hace, bueno, explica muy bien el propio nombre lo que es. Como lo de que en la zona de los gusanos pues te quiten 2 vidas. A mí hay algunos cambios que han hecho de dificultad que me parecen tontos como los de los bosses. Los bosses me han parecido extremadamente sencillos todos. Simplemente que yo, aunque no quiero meterme tanto en esto, pero yo estoy de acuerdo con el Shocas en que la dificultad ambiental es absurda. Bueno, he caído hasta yo, que no es el planteamiento del ambiente del mapa es absurdo. En muy pocos casos. Pero es que esto es la cosa. El juego está muy bien, pero es que son pocos casos, pero se notan mucho. Porque cuando tú vas por el séptimo intento, a lo mejor, de aguas biliares, o de la jueza, pero aguas biliares es mucho peor, y vas por el séptimo intento y te estás tragando el camino de 5 minutos, pues jode, y se nota mucho. Y es un error tonto, porque es poner un banco a 5 minutos en vez de ponerla al lado.
es una mierda y es un error tonto, pero se nota muchísimo y a mí me frustró mucho, tío. Y hay gente que defiende que esa es la esencia de los Metroidvania, que te tengas que tragar 5 minutos de plataformas antes de cada boss. Pues bueno, mira, es que incluso podríamos debatir eso, me parece un argumento de mierda, pero podríamos debatirlo. Pero es que ni siquiera es el punto de este vídeo porque la gente no llega ahí. La gente ni siquiera intenta argumentar en contra porque no entienden lo que se está criticando del juego. Por eso dicen que está, por eso los llaman malos a los que lo critican, porque se creen que están criticando la dificultad, que ni siquiera. O sea, es gente que responde burlándose de ti cuando ni siquiera entiende tu crítica. De nuevo, el juego está muy bien, tiene un par de cosas que se arreglan muy fáciles, pero señores, por favor, si hacen una crítica, en vez de leer gilipolleces y responder en base a las gilipolleces de Facebook y Twitter, que es lo que yo he visto, por eso hablo de ello y no de más, iros al vídeo original y escucharle, porque los que están haciendo las publicaciones en redes sociales no tienen ni puta idea de lo que habló el Chocas. Que entiendo que si un tío dice soy un jugador superior y luego se muere por tonterías y tal, entiendo que te genere tirria, pero que no es solo al Chocas, que esto lo ha criticado mucha gente y siempre actúan de la misma forma. Y bueno, también otra cosa, si el Chocas desde su casa sentado diciendo soy un jugador superior os molesta, tenéis que iros a dar un paseo y a reflexionar sobre vosotros mismos. Que es un chaval que está ahí, bueno, yo soy un chaval, el tío ese ya es mayorcito, pero que es un tío que está ahí y que dice soy un jugador superior. ¿Te molesta? Tienes un problema aquí dentro, no con él. Vete a dar un paseo, a sentarte en el parque. Pero bueno, eh, espero encontrarme en los comentarios gente que por lo menos critique lo que estoy diciendo y no que me diga que soy muy malo. Mm, Tampoco tendría por qué decir esto, pero fui de los primeros en pasarme el juego, dentro del 5% de jugadores, que tampoco es un gran logro, ¿no? Porque si le echas horas te lo pasas, sobre todo yo porque tenía horas antes. Pero bueno, para dejarlo claro, que ya me pasa el juego y el final verdadero hablo, no me lo he pasado entero al 100%, ¿vale? Pero bueno, lo digo para que no haya gente que luego diga, es que eres muy malo, no sé qué. Que tampoco haría falta, porque lo que yo hablo no depende de mí, ¿vale? Yo no quiero que penséis que soy muy bueno ni tal. Lo que yo digo es, bueno, es lo que es y tiene sentido por la explicación que estoy dando, no porque yo sea muy bueno. Escucharlo y comentar lo que queráis, pero por favor que sea de lo que yo estoy diciendo. Y si hacéis una crítica, que está perfecto, porque así aprendemos todos, que sea de lo que digo y que contradiga lo que digo. No escuchéis este vídeo y penséis que estoy diciendo que es un juego muy complicado y que me faltan manos y me pongáis en los comentarios skill issue. Por favor, escuchar a la gente. Y esto ya en general. Porque yo he hecho este vídeo no por Silson, que la verdad es que si el juego se queda así también me importa una mierda, yo ya me lo he pesado. Pero porque esto es algo que ocurre en general, que la gente no escucha. Que la gente tiene una disonancia cognitiva tremenda, que le dices que algo no es como es e intenta negarlo instantáneamente. ¿Vale? Pero por acto reflejo intenta negarlo y burlarse de ti en vez de escuchar lo que estás diciendo. Entonces, por favor, decid lo que queráis, pero que tenga sentido y que tenga coherencia con lo que está diciendo. Y si hay un tío en Twitter que hace un comentario estúpido, ir a ver el vídeo original y a ver si lo que dice es cierto. Porque yo creo que mucha gente que está, bueno, que está expandiendo esto, solo ha visto las publicaciones de Twitter, ni siquiera se ha visto el vídeo del Chocas. Y que no fue el único. Alex el Capo también dijo que el daño ambiental y el llegar de punto A a B también era muy complicado. Y Alex el Capo es un tío que tiene un speedrun o hitless, no sé qué era, y que se lo pasó muy rápido también el Silson. Y es un tío que es muy bueno en el juego. ¿Vale? Y mucha más gente critica esto. Pero bueno, lo último, que me he repetido mucho, os pido disculpas por eso, pero no tengo guión para este vídeo, lo tenía un poco en la cabeza y ya está. Lo último, y perdón por reiterar y repetir, escuchar a la gente. Ya está, no tengo nada más que decir. Bueno, si me queréis apoyar, os suscribís y le dais a like. Y ya está. Venga, un abrazo.